Bueno, en este siguiente módulo vamos a hablar de las etapas claves del desarrollo neuronal, ¿sí? Teniendo en cuenta esta franja etaria que mencionábamos en el módulo 1, que tiene que ver con la edad de los 0 a los 6 años, ¿sí? Nosotros debemos saber que durante los primeros 6 años de vida, el cerebro del niño va a pasar por etapas que van a ser cruciales para el desarrollo, ¿sí? Por eso es la edad más importante de nuestra vida. Les vuelvo a repetir, muchos especialistas dicen que la etapa más importante de nuestra vida es de los 0 a los 3 años, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con esto, pero cuando nosotros hablamos del desarrollo neuronal y del desarrollo del cerebro, tenemos que extender un poco más esta etapa y hablar de los 0 a los 6 años, ¿sí? Ahora, vamos a hablar del primer bloque de edad que tiene que ver con los 0 a los 12 meses de edad, ¿sí? Acá se va a dar el descubrimiento del mundo, ¿sí? El cerebro en esta etapa es altamente plástico y responde a todos los estímulos del entorno. Esta es la etapa y la edad que a mí más me encanta. En realidad me encanta trabajar con los pequeños de 0 a 3 años porque realmente son una esponja y muchas veces también son muy graciosos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos o decimos algo o tenemos algún gesto y ellos en esta etapa empiezan a repetir todo, ¿sí? Ni hablar cuando tienen un poquito más de 12 meses, ¿sí? 18 meses es una etapa fascinante y también es una etapa en donde nosotros podemos notar de manera tan clara esta plasticidad que tiene el cerebro de los niños en esta etapa, ¿sí? Aquí es donde se fortalecen los vínculos afectivos a través del contacto y la voz de los cuidadores. No nos olvidemos que lo más importante que nosotros tenemos que hacer con nuestros pequeños es hablarles constantemente, ¿sí? ¿Desde qué etapa les vamos a hablar? Desde que nacen, desde que están en la panza de la mamá, ¿sí? Siempre tenemos que hablarles, tenemos que contarles cuentos, tenemos que cantarles canciones y ustedes me van a decir, pero ¿para qué si todavía no hablan? Pero lo tenemos que hacer porque de esta manera vamos a estar acompañando el desarrollo neuronal. Bien, no nos olvidemos que el desarrollo neuronal es clave para el desarrollo del aprendizaje, el desarrollo de las habilidades sociales y el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Si nosotros no les hablamos, no les contamos cuentos, no les cantamos, es probable que nuestros pequeños crezcan y luego empiecen a tener algunas dificultades para desarrollar el lenguaje. Bien, por eso lo que yo siempre recomiendo es que desde el momento 1 que se enteran que están embarazadas, ¿sí? O que se enteran que están esperando un bebé como padres, hay que empezar a hablar, ¿sí? Hay que empezar a contar cuentos, hay que empezar a cantar canciones. Bien, algunas mamás dicen, ay, pero bueno, no, mejor espero un poco más. No, desde el momento 1. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Luego vamos a ver estudios que se han hecho que de alguna manera confirman y acompañan esto que yo les estoy compartiendo. Es impresionante lo que ocurre inclusive cuando el bebé está en la panza de la mamá, ¿sí? Entonces desde ahí nosotros tenemos que empezar a acompañar el desarrollo neuronal, ¿sí? Inclusive hoy en día hay muchísimos talleres, muchísimas actividades de las cuales podemos participar que trabajan con todo esto que tiene que ver con el desarrollo neuronal y la verdad que es un mundo fascinante. Bien, acá se van a desarrollar las primeras conexiones, como yo les decía, para el lenguaje y para la coordinación motora. Bien, entonces esta es una etapa sumamente importante. Bien, en los módulos más adelante vamos a ver algunas cuestiones específicas que tienen que ver con el embarazo, ¿sí? Y ahí también yo les voy a dejar algunas herramientas y algunas claves para poder trabajar en esta etapa. Bien, vamos a ver un poco la siguiente etapa que tiene que ver con los 1 a los 3 años de vida, ¿sí?
Acá se va a dar lo que nosotros llamamos la explosión del aprendizaje, ¿sí? Aquí se crean más de 1 millón de conexiones neuronales por segundo. Fíjense qué impresionante que es esto. Se desarrolla la capacidad de hablar, de comprender el lenguaje, ¿sí? Comienza de alguna manera la independencia o la autonomía motriz, ¿sí? Comienzan a caminar, a agarrar objetos, a explorar y el niño empieza a regular sus emociones, ¿sí? A entender la diferencia entre sí mismo y entre los demás. Aquí yo me atrevo a hacer un paréntesis y a recordarles lo que decíamos en el módulo anterior, ¿sí? Tengamos en cuenta que todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional y la regulación emocional se va a empezar a dar a partir de los 2 años y medio, 3 años de edad. Un dato importante para tener en cuenta cuando nosotros hablamos de edades, de etapas del desarrollo y demás, las edades que yo puedo darles no son estrictas, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, 2 años y medio, 3, pero es abarcar más o menos esa etapa, ¿sí? Todos los niños son diferentes y pueden hacer un proceso de desarrollo diferente, ¿sí? No quiere decir que porque este niño habló al año y medio, el otro hermanito también tiene que hablar al año y medio. No, inclusive entre hermanitos el desarrollo puede ser distinto y puede ser diferente, ¿sí? Cada niño es un mundo y cada niño va a hacer el proceso de desarrollo de manera autónoma, ¿bien? Tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con cómo es la familia, sí, tiene que ver con esto, pero aún así pueden ser hermanitos y pueden hacer procesos de desarrollo distintos. Bien, entonces no nos olvidemos de esto. Más o menos lo que tiene que ver con el desarrollo emocional y la regulación emocional lo vamos a ubicar entre los 2 años y medio y los 3 años, ¿sí? No nos olvidemos también que la etapa de los 2 años es una etapa muy difícil en la vida de los niños, ¿sí? Pasan muchas cosas aquí a nivel neuronal, a nivel desarrollo, principalmente a nivel emociones, ¿bien? Entonces, es aquí en esta etapa donde a ellos les cuesta muchísimo lo que tiene que ver con la regulación emocional, porque todavía no han desarrollado esta parte y todavía no son capaces ni siquiera de manejar la frustración. Bien, por eso muchos le llaman a esta edad los terribles 2, ¿sí? Les voy a dejar algunos materiales anexos para que ustedes puedan ir complementando lo que vamos hablando también en las clases y que puedan de alguna manera ir armando el rompecabezas de todo esto, ¿sí? Sería bueno que hagan un repaso antes de que avancemos un poco más en las clases en lo que tiene que ver con las etapas del desarrollo infantil, ¿sí? Para que lo tengan un poquito fresco y puedan comprender por ahí muchas de las cosas que yo les digo. Aún así, yo siempre voy a ir haciendo un paréntesis y voy a explicar. Pero si ustedes pueden complementar con esto, sería genial. Yo les voy a dejar un anexo completo para que ustedes lo tengan y les voy a pedir que ya iniciando este módulo 2 lo puedan ir teniendo a mano y lo puedan ir repasando, ¿sí? Para comprender un poco cómo podemos ubicar aquí el desarrollo neuronal de nuestros pequeños, ¿sí? Entonces, vamos a decir que probablemente entre los 1 y los 3 años el niño empieza a regular sus emociones y a entender la diferencia entre sí mismo y entre los demás, ¿sí? Recuerden el ejemplo que yo les di en el módulo anterior del tema de compartir los juguetes. Sí, es difícil que lo logremos antes de los 3 años. Con algunos niños sí se puede dar, con otros niños no. Inclusive con otros niños hasta un poquito más de 3 años. Bien, ahora, la siguiente etapa va a ser de los 3 a los 6 años. ¿Sí? Acá se va a dar la consolidación y la socialización. Fíjense que la socialización se ubica luego de los 3 años. Bien, antes de esto el niño es totalmente individualista.
¿sí? No logra. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, tiene que ver con el desarrollo emocional, ¿sí? Aquí van a empezar a fortalecerse las habilidades cognitivas, las habilidades emocionales y, por supuesto, las habilidades sociales, ¿sí? Aquí el niño ya empieza a tener un poco más conciencia del mundo que le rodea y, por supuesto, del otro que forma parte de este mundo, ¿sí? Mejora la capacidad de concentración, de memoria, de resolución de problemas, ¿sí? Esto se da más llegando a los 4 años. Aquí también se va a desarrollar la creatividad, la imaginación. Acá podemos utilizar como herramienta el juego simbólico, que es buenísimo. Inclusive en esta edad, en esta etapa, ni siquiera nosotros tenemos que proponer el juego simbólico. Sí, es probable que ellos mismos lo propongan o que si nosotros los observamos o los escuchamos jugar, utilicen mucho lo que tiene que ver con el juego simbólico. Y esto es algo que nosotros tenemos que promover y tenemos que estimular porque es buenísimo y es súper positivo para los niños en esta etapa. Bien, se da el inicio de la educación formal, sí, dependiendo el país, en algunos países 3 años, en otros 4, en otros 5, ¿sí? Esto va a depender del país en el que nos encontremos y por supuesto esto también va a estimular y va a favorecer al aprendizaje más estructurado, ¿sí? ¿Por qué? Porque más o menos hasta los 4 años nosotros podemos trabajar con un tipo de aprendizaje más libre, ¿bien? Y esto obviamente es genial y es súper positivo, pero ya pasado los 4 años es importante empezar a trabajar con un tipo de aprendizaje más estructurado, ¿sí? Con un encuadre, con otro tipo de normas, con otro tipo de reglas y que ellos también puedan empezar a adaptarse a esto, ¿sí? En esta etapa, las experiencias positivas o las experiencias negativas van a impactar de manera profunda en la estructura cerebral, ¿sí? Y esto va a influir muchísimo en el comportamiento de nuestros pequeños y también en la salud del niño a largo plazo. Bien, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que pasa en esta etapa, que estemos presentes, que estemos atentos a todo lo que sucede en la vida de nuestros pequeños y podamos, por supuesto, acompañarlos de manera efectiva, ¿sí? Ahora, vamos a ver la importancia de los primeros 3 años de vida, ¿sí? Recuerden que yo les decía que muchos especialistas hacen hincapié en los primeros 3 años de vida, pero nosotros nos vamos a enfocar un poco más en los primeros 6 años de vida. Pero para esto primero debemos comprender qué pasa en los primeros 3 años de vida, ¿sí? Los primeros 3 años de vida van a ser considerados la ventana de oro del desarrollo cerebral, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá el cerebro es más flexible, es más plástico, ¿bien? Y es más receptivo a las nuevas experiencias, ¿bien? Fíjense que si nosotros tenemos la posibilidad, si somos educadores o si somos padres, sí, vamos a tener la posibilidad, pero en el caso de los educadores, si tenemos la posibilidad de trabajar con niños pequeñitos de 1 año a 1 año y medio, sí, y pasando el año y medio, es impresionante todos los cambios que nosotros podemos notar en esta etapa e inclusive todas las cosas que podemos enseñarles y que ellos son capaces de aprender y de recordar. Bien, fíjense que yo he trabajado un tiempo con una nena que los padres hablan solamente inglés, ¿sí? Y yo empecé a trabajar con ella cuando ella estaba por cumplir 1 año. Yo ya en esa etapa empecé a enseñarle palabras en español. Bien, ¿qué pasó? Llegado al año y medio y ni hablar a los 2 años, ella la mayoría del día se comunicaba conmigo en español. Bien, y cuando estaba con los padres, era capaz de comunicarse con los padres y de comprender las directivas y demás en inglés. Fíjense qué importante inclusive es que nosotros en esta etapa trabajemos esto de enseñarles un nuevo idioma, enseñarles todo lo que nosotros queremos que aprendan. Bien, obviamente
Luego el niño va a seguir creciendo y va a seguir aprendiendo un montón de cosas, ¿sí? Pero a mí siempre me preguntan y me dicen, vale, ¿cuál es la etapa en la que yo puedo empezar a enseñarle un nuevo idioma? Y yo les digo ahora, ya. Bien, siempre va a ser ya. ¿Por qué? Porque con los niños pasa esto. Nosotros no tenemos que esperar a que tengan 4 años, a que tengan 5. No, nosotros podemos empezar a trabajar hoy. Fíjense lo que yo les decía en el módulo anterior, ¿sí? Cuando nacen ya podemos empezar a hablarles en 2 idiomas si queremos que aprendan 2 idiomas. ¿Sí? No nos olvidemos que los primeros 6 años de vida es donde el cerebro tiene mayor plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de aprender muchísimas cosas, que es capaz de adaptarse, que es capaz de expandirse, que es capaz de hacer más conexiones neuronales. Bien, entonces nosotros tenemos que aprovechar al máximo esta etapa. Y no solamente estamos hablando de aprendizaje formal, ¿sí? El aprendizaje que pueden obtener en casa, que pueden obtener jugando, que podemos darles, no sé, a través de actividades que hagamos, ¿sí? Ni hablar de actividades como cocinar juntos, que son cosas que podemos hacer en casa y que son súper enriquecedoras en esta etapa. ¿Bien? Ahora, no nos olvidemos que aquí el cerebro es súper flexible y muy receptivo a las nuevas experiencias. Bien, ¿por qué son tan importantes estos primeros años? En primer lugar, porque se da un rápido crecimiento neuronal. ¿Sí? El cerebro del bebé crece al 90% de su tamaño adulto en esta etapa. Fíjense qué impresionante que es esto. Hay mayor capacidad de aprendizaje. Lo que yo les decía recién, se generan muchísimas conexiones neuronales, más conexiones neuronales que en cualquier otro momento de la vida. Bien, desarrollo del apego y de la seguridad emocional. Esto es sumamente importante para los padres, para los cuidadores, ¿sí? Inclusive para los educadores. Las experiencias tempranas van a afectar de tal forma, ¿sí?, en que de aquí el niño va a sacar sus patrones de conducta para relacionarse con las demás personas en el futuro. Bien, y por supuesto se va a dar las bases para las habilidades cognitivas y las habilidades emocionales, bien, como el lenguaje, la empatía, la memoria, la autorregulación, también comienza a desarrollarse en estos primeros años, ¿sí? Principalmente a partir de los 2 años, los 2 años y medio. Bien, ahora, ¿cómo podemos estimular el desarrollo cerebral en esta etapa? En primer lugar, desde el apego seguro, ¿sí? Responder a sus necesidades emocionales con amor, con paciencia. Bien, aquí aparece una pregunta muy frecuente. ¿Qué pasa si mi pequeño llora cuando lo llevo a dormir? Bien, lo dejo llorar, lo abrazo, me quedo a dormir con él. ¿Qué hago? Bien, y esto es algo que surge muy a menudo cuando hablamos de estos temas. ¿Sí? Es una duda frecuente. A ver, si nosotros le dejamos a nuestro pequeño llorar y llorar y llorar hasta que se duerma, ese niño no va a aprender a ser más autónomo, ¿sí? O a ser más independiente de sus cuidadores. No, lo que está aprendiendo ese niño es que cuando tiene alguna necesidad emocional, sus cuidadores adultos no están para acompañarlo. Fíjense qué fuerte esto y qué importante es que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿tenemos que trabajar con ciertas herramientas y acompañar a nuestro pequeño con ciertas herramientas para que aprenda a dormirse solo? Sí, por supuesto, pero esta no es la forma. Bien, vamos a hablar también del sueño, que es un tema sumamente importante. Pero a ver, tenemos que acompañarlo y responder a sus necesidades emocionales con amor y con paciencia. ¿Sí? Armar una rutina de sueño. Bien, vamos a la habitación, nos ponemos el pijama, leemos un cuento, cantamos una canción, luego lo amacamos un rato.
¿sí? Y luego lo llevamos a la cuna, la camita o lo que sea, ¿bien? Pero hay que tener una rutina, hay que tener un proceso para este momento. No dejarlo en la cama y decir, bueno, que se duerma solo, si llora, llora, sino, no es sano, no es saludable. Por más de que por mucho tiempo se haya dicho que esto es lo que hay que hacer con los niños para que aprendan, para que sean autónomos, para que no funciona así. Bien, y todos estos temas también lo vemos y lo trabajamos en el otro curso que tenemos de crianza positiva, crianza respetuosa. Bien, y también vemos algunas de estas cuestiones en el otro curso en donde hablamos acerca del sueño infantil. Bien, pero en esta formación vamos a ver algo acerca de este tema. Bien, pero acá es donde se nota mucho esto por parte de los cuidadores. Bien, o por ejemplo, si el pequeño tiene algún otro tipo de necesidad, nosotros no nos olvidemos de esto. Siempre tenemos que responder con amor y con paciencia. Bien, quiere hacer algo y no le sale, se frustra, se pone a llorar, se enoja. ¿Sí? Nos acercamos, le abrazamos, lo acompañamos. Bien, esa es la manera de responder a sus necesidades emocionales con amor y con paciencia. Bien, no podemos pretender que los pequeños se comporten como adultos, no, porque no lo van a poder hacer, porque su desarrollo neuronal no les permite. Bien, y esta también es una forma de estimular el desarrollo cerebral de manera adecuada, de manera positiva, ¿sí? Explicar las cosas con amor, hablarles con amor, ¿no? Y a veces sí, a veces nos cansamos porque decimos, bueno, ¿cuántas veces tenemos que hablar? ¿Cuántas veces tenemos que explicar? Sí, un montón de veces. Bien, porque de esto se trata, comprender que su cerebro todavía no está totalmente desarrollado, ni hablar de lo que mencionábamos en el módulo anterior, ¿no? Se termina de desarrollar recién entre los 20 y los 25 años, o los 28, dicen algunos expertos. Imagínense cuánta paciencia tenemos que tener. Bien. Otro aspecto fundamental, la estimulación del lenguaje. Hablarles con palabras claras, ¿sí? Palabras expresivas desde el nacimiento. Bien, desde que el bebé nace hay que hablar, ¿sí? Podemos utilizar otros recursos, cuentos, canciones, pero hay que hablar con nuestro pequeño. Bien, el juego libre, ¿sí? Que les va a permitir explorar, jugar, descubrir el mundo a su ritmo, alimentación saludable, ¿sí? Una buena nutrición, realmente ocuparnos de esta parte, ¿sí? No es bueno que los pequeños consuman, por ejemplo, mucho azúcar. Bien, inclusive es recomendable nada de azúcar hasta los 6 años, imagínense. Bien, porque esto también afecta al desarrollo neuronal. Acá hay muchísimo para hablar de lo que tiene que ver con la nutrición de nuestros pequeños. Bien, que también estamos armando un espacio para trabajar todo lo que tiene que ver con la buena alimentación de nuestros pequeños, así que ya les vamos a ir pronto enviándoles información acerca de esto. Bien, el descanso adecuado, ¿sí? El sueño es fundamental para consolidar el aprendizaje y el crecimiento, ¿sí? No nos olvidemos que un ambiente seguro, un ambiente amoroso, ¿sí? Y un ambiente estimulable van a marcar la diferencia en el desarrollo de nuestro pequeño, ¿sí? En el desarrollo del cerebro, en el desarrollo neuronal y, por supuesto, en todas sus capacidades futuras. Bien, el desarrollo cerebral infantil es un proceso dinámico, bien, es un proceso moldeable que se va influenciando por las experiencias del entorno, por todo lo que nuestro pequeño vive en el día a día. Bien, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad y especialmente en los primeros 3 años de edad, ¿sí? El cerebro está en su máxima capacidad de aprendizaje y de adaptación.
Bien, nosotros como cuidadores, como padres, como educadores, tenemos la gran responsabilidad de ofrecer a nuestros pequeños un ambiente seguro, un ambiente lleno de amor y un ambiente estimulante, ¿sí? Para que el desarrollo de su cerebro pueda ser saludable y equilibrado.